Conduces por las remotas montañas de Montana, en medio de la peor tormenta de nieve en décadas, cuando de pronto distingues algo oscuro sobre la pureza blanca del paisaje. El ranchero y veterinario especialista en grandes animales, el Dr. Jake Morrison, se acercó a investigar, y lo que encontró parecía ser el cuerpo sin vida de un potrillo Mustang. Sin pulso. Sin respiración. La temperatura de su cuerpo tan baja que ni siquiera aparecía en el termómetro. Cualquiera habría pensado lo peor y seguido su camino. Pero los 30 años de experiencia veterinaria de Jake le gritaban que había algo extraño en esa escena de muerte. Lo que hizo después desafiaría todo lo que la ciencia creía saber sobre la supervivencia de los caballos en el frío extremo. Creó un caso médico que aún hoy se cita en las universidades. Y demostró que, a veces, lo que parece el final, es en realidad el mecanismo más increíble de la naturaleza, esperando a ser despertado. Esta es la extraordinaria historia real de Spirit, el potrillo Mustang que volvió de entre los muertos, y del hombre cuya negativa a aceptar lo obvio creó un milagro que cambió para siempre la medicina veterinaria de la vida silvestre. Durante 30 años, el Dr. Jake Morrison había recorrido esas carreteras de montaña. Pero jamás había visto una tormenta como aquella. Como veterinario de caballos salvajes, estaba acostumbrado a condiciones extremas. Sin embargo, la tormenta de febrero que azotaba las montañas Prairie desde hacía 3 días estaba poniendo a prueba hasta sus propios límites. A las 7:47 de la mañana del 14 de febrero, Jake vio algo que lo obligó a pisar los frenos. Su camioneta todoterreno derrapó ligeramente en el hielo. Contra la inmensidad blanca de la nieve, a unos 50 metros del camino, yacía una pequeña silueta oscura que no pertenecía a aquel paisaje desolado. Al principio pensó que alguien había perdido algún equipo durante la tormenta. Pero al tomar sus binoculares, el corazón se le hundió. Era un caballo. Un potrillo Mustang muy joven, completamente inmóvil, en un claro rodeado de pinos cubiertos de nieve. A pesar del peligro y las temperaturas bajo cero, Jake no pudo simplemente marcharse. 30 años de experiencia le habían enseñado que todo animal merece una oportunidad, incluso cuando parece no haber esperanza. Estacionó su camioneta lo más seguro posible, tomó su maletín de emergencias veterinarias y comenzó la caminata, difícil y pesada, a través de la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Con cada paso, su corazón se quebraba más. El potrillo no podía tener más de 2 meses. Su pelaje de color bayo y las marcas primitivas revelaban que pertenecía a una de las manadas salvajes de los Prairie. Su pequeño cuerpo estaba encogido en la nieve, cubierto por completo de cristales de hielo que mostraban que había estado ahí durante muchas horas. Jake se arrodilló junto a él e inició su evaluación inmediata. Lo que encontró desafiaba todo lo que había aprendido en su carrera. El potrillo no tenía pulso. Revisó la arteria facial, la digital, la femoral, nada. No había respiración visible, ni siquiera en el aire helado donde cada aliento debería formar nubes de vapor. Y lo más alarmante, la temperatura corporal. El termómetro digital, diseñado para registrar hasta los 26 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit, ni siquiera marcaba una lectura. El cuerpo estaba tan frío que había quedado fuera de cualquier escala de medición. Por cada indicador médico, aquel potrillo llevaba muerto varias horas, tal vez desde la noche anterior, cuando las temperaturas habían caído a 30 grados C. Pero algo en la mente experimentada de Jake no lo dejaba en paz. En 3 décadas había visto casos de hipotermia que parecían imposibles de sobrevivir. Y conocía las asombrosas adaptaciones de ciertos animales para resistir fríos que matarían a cualquier otra especie. Lo que más le inquietaba era la posición del potrillo. No estaba extendido al azar, como suele ocurrir con los que mueren por exposición al frío. Estaba acurrucado en un círculo perfecto, como si su cuerpo hubiera seguido un instinto organizado de supervivencia, y no una simple caída en la muerte. Casi en un círculo perfecto. Una posición que sugería una respuesta biológica organizada, más que un simple colapso al azar. Jake notó entonces otro detalle que contradecía su primera conclusión, el pelaje del potrillo. A pesar de haber yacido durante horas sobre la nieve, su abrigo de invierno se veía espeso, fuerte,
con esa capa interna que los mustangs salvajes desarrollan para resistir los fríos más brutales. No era un animal débil ni enfermo que había sucumbido al hielo. Era un potrillo sano, con adaptaciones naturales extraordinarias para el invierno. Mientras Jake continuaba su examen, una idea comenzó a formarse en su mente, tan improbable que estuvo a punto de descartarla. Pero sus años de formación científica le habían enseñado a considerar toda posibilidad, por remota que pareciera. ¿Y si este potrillo no estaba realmente muerto? ¿Y si estaba atravesando algo que ya se había documentado en otras especies de mamíferos, pero jamás confirmado en caballos? Un estado de depresión metabólica extrema, capaz de imitar la muerte, pero que en realidad preservaba la vida. De pie, en aquel claro cubierto de nieve, con el viento aullando entre los pinos y una temperatura capaz de matar a un humano expuesto en cuestión de minutos, el Dr. Jake Morrison tomó una decisión que cambiaría la medicina veterinaria y desafiaría todo lo que creíamos posible en la lucha de la naturaleza por sobrevivir. Iba a tratar a ese potrillo muerto, como a un paciente vivo. E iba a intentar algo que jamás se había documentado con éxito en la medicina equina. La camioneta de Jake se convirtió en una improvisada sala de emergencias. El diminuto cuerpo del potrillo, que Jake calculaba en unos 27 kilos, cabía en el asiento trasero, donde comenzó la intervención médica más difícil de sus 30 años de carrera. El primer paso crítico era calentarlo poco a poco, evitando un choque térmico que podría detener un corazón apenas latente. Jake tenía mantas de emergencia en su kit veterinario, pero sabía que un calentamiento rápido sería letal en casos severos de hipotermia. En lugar de eso, envolvió al potrillo en capas de mantas de lana de sus provisiones invernales, permitiendo que el calor regresara lentamente, de manera natural. El termómetro veterinario aún no podía registrar la temperatura interna, pero Jake calculaba que estaba entre 24 y 26 grados centígrados, 75 a 80 grados F, al menos 10 grados por debajo del rango normal de un caballo. En medicina humana, ese nivel de hipotermia casi siempre es incompatible con la vida. Pero Jake se aferraba a la esperanza de que los caballos tuvieran mecanismos de supervivencia aún desconocidos para la ciencia. 20 minutos después de iniciar el proceso de recalentamiento, Jake creyó sentir lo imposible, un pulso casi imperceptible en la arteria facial del potrillo. Tan débil y lento que no podía estar seguro, tal vez un latido cada 15 o 20 segundos, pero sus dedos expertos reconocieron algo que podía ser actividad cardíaca. De inmediato llamó a la doctora Elena Rodríguez, especialista en emergencias equinas en Billings, dejándole un mensaje urgente sobre un caso crítico de hipotermia. También notificó a la oficina del Prior Mountain Wild Horse Range, consciente de que querrían estar informados sobre un mustang herido de sus manadas protegidas. Mientras el calefactor de la camioneta ayudaba a templar el aire, Jake comenzó a aplicar técnicas suaves de estimulación, adaptadas de los cuidados neonatales en animales grandes. Masajeó las extremidades del potrillo, intentando devolver la circulación a las patas y cascos. Aplicó compresiones torácicas muy delicadas, buscando apoyar cualquier mínima función cardíaca que aún pudiera existir. 45 minutos después, ocurrió la primera señal que lo hizo creer que quizá no estaba frente a un cadáver. Las encías del potrillo, que al inicio estaban grisáceas y sin vida, ahora mostraban un leve tinte rosado. Aún no había relleno capilar, pero ese cambio de color sugería que la circulación estaba regresando, lentamente. El gran hallazgo llegó cuando Jake recordó estudios sobre mamíferos árticos, capaces de sobrevivir al frío extremo mediante un proceso llamado depresión metabólica. Ralentizar sus funciones biológicas hasta niveles cercanos a la muerte, manteniendo lo suficiente para preservar la vida. Si este mustang había heredado esa misma capacidad para soportar los inviernos feroces de montaña, eso lo explicaba todo. La respiración del potrillo seguía siendo invisible. Pero Jake comenzó a darle ventilación asistida, usando técnicas de resucitación neonatal equina. Cubrió las fosas nasales con sus manos, insuflando aire suave y controlado, cuidando de no sobreinflar los frágiles pulmones. Con técnicas de resucitación neonatal,
Jaque cubrió las fosas nasales del potrillo con sus manos y le proporcionó un flujo de aire suave y controlado, cuidando con extremo cuidado de no sobreinflar sus diminutos pulmones. Menos de una hora después, la doctora Rodríguez devolvió la llamada. Su voz estaba cargada de preocupación profesional y de una curiosidad intensa. «Jaque, ¿estás seguro de que ese potrillo sigue con vida?», preguntó. «La temperatura que describes debería ser incompatible con la vida en caballos. Elena, llevo 30 años en esto y jamás he visto nada parecido», respondió Jaque, sin dejar de vigilar cada signo en el pequeño cuerpo. «Pero algo me dice que estamos presenciando un mecanismo de supervivencia que nunca se ha documentado en la medicina equina». En ese instante, Jaque sintió algo que aceleró su corazón, un pulso, ligeramente más fuerte, en la arteria femoral del potrillo. Todavía dramáticamente lento, pero más constante que antes. El nuevo termómetro, más sensible, recomendado por la doctora, marcaba ahora 29 grados centígrados, 84 grados Fahrenheit. Jaque anotaba todo meticulosamente, sabiendo que, si el potrillo sobrevivía, ese caso revolucionaría el entendimiento sobre la tolerancia al frío en los caballos y sus mecanismos ocultos de supervivencia. Pero más allá de la ciencia, empezaba a creer que tal vez, realmente estaba salvando una vida, y no simplemente retrasando el reconocimiento inevitable de la muerte. La verdadera prueba llegaría en las siguientes horas, cuando lo transportara a la clínica de emergencias de la doctora Rodríguez, en Billings. Ahí, la medicina avanzada confirmaría si estaban frente a un milagro, o si la esperanza no podía vencer a la realidad brutal de la naturaleza. Los 90 minutos de trayecto se convirtieron en una vigilia médica. Jaque observaba cada mínimo cambio en el potrillo, sin apartar la vista. A mitad del camino, exactamente a las 10:23 de la mañana, ocurrió algo que jamás olvidaría. El momento en que la muerte comenzó a retirarse. Al revisar por enésima vez el pulso, sintió algo que lo obligó a detenerse al costado del camino. Ya no era aquel latido débil, intermitente e irregular que había estado monitoreando. Ahora había un ritmo cardíaco débil, sí, pero organizado, constante, y poco a poco más fuerte. Jaque llamó de inmediato a la doctora. Su voz temblaba al dar la noticia que los dejó a ambos sin palabras. «Elena, ahora tengo un pulso estable. Débil, pero ordenado. La temperatura central está en 30 grados centígrados, 87 grados Fahrenheit». Y, Jaque hizo una pausa, incrédulo. «Creo que acabo de ver cómo su pecho se movió por sí solo». Cuando Jaque llegó a la clínica, la doctora Rodríguez y todo su equipo lo esperaban listos. El potrillo fue trasladado a una sala climatizada, y en ese momento todos comprendieron la magnitud de lo que presenciaban. No era solo una resucitación exitosa. Era la documentación viva de un mecanismo de supervivencia que desafiaba todo lo que la ciencia veterinaria creía sobre la hipotermia y la muerte. La revisión de la doctora reveló signos vitales que parecían imposibles. «Jaque», dijo asombrada, «su frecuencia cardíaca ya está en 45 latidos por minuto, y sigue aumentando. La temperatura subió a 32 grados centígrados, 89 grados Fahrenheit, y sigue estable. Lo más increíble, sus reflejos neurológicos están intactos. Las pupilas responden a la luz y muestra reflejo de retirada al estímulo». El potrillo, al que Jaque ya había comenzado a llamar Spirit durante el camino, mostraba señales claras de estar emergiendo de una hipotermia profunda. Pero el ritmo de su recuperación era algo nunca antes visto en la medicina equina. La mayoría de los caballos en un estado tan severo habrían muerto, o sufrido daños permanentes. Spirit no solo sobrevivía, se estaba recuperando sin complicaciones aparentes. La doctora Rodríguez inició de inmediato una terapia de fluidos intravenosos para apoyar la circulación y estabilizar el equilibrio de electrolitos. Y conforme los líquidos tibios entraban en su cuerpo, la mejoría fue aún más dramática. La respiración, inexistente horas antes, comenzó a ser visible y regular. Sus encías pasaron del gris apagado, al rosado, hasta alcanzar un tono rojo saludable. El momento culminante llegó a las 2:15 de la tarde.
Los ojos de Spirit comenzaron a parpadear. Aún dilatados, su mirada era difusa, pero lo imposible había ocurrido. Estaba recuperando la conciencia después de una hipotermia casi mortal. Jaque, susurró la doctora Rodríguez, conmovida mientras observaban cómo los ojos del potrillo seguían lentamente el movimiento de la sala. En mis 15 años de emergencias equinas, jamás había visto algo así. Jaque, en mis años de medicina equina, nunca había visto algo así, dijo la doctora Rodríguez con asombro. La combinación de una hipotermia tan extrema con una recuperación completa sugiere que los potrillos Mustang podrían haber desarrollado mecanismos de supervivencia al frío que jamás hemos documentado. Mientras seguían observando la mejoría de Spirit, la doctora comenzó a tomar notas detalladas para lo que sabía sería un caso histórico en la medicina veterinaria. Necesitamos entender cómo ocurrió esto, explicó. Si los Mustang salvajes tienen adaptaciones genéticas para sobrevivir al frío extremo, podría cambiar por completo la manera en que tratamos la hipotermia en caballos domésticos. Jaque compartió entonces su teoría sobre la depresión metabólica, la posibilidad de que Spirit hubiera entrado en un estado parecido a la hibernación, lo que le permitió sobrevivir a temperaturas que deberían haber sido fatales. Eso explicaría la posición perfecta en la que lo encontró, y por qué su pelaje estaba en tan buen estado a pesar de la exposición. Al caer la tarde, los signos vitales de Spirit ya se habían normalizado para su edad y tamaño. Su temperatura llegó a 37 grados centígrados, 98 grados Fahrenheit, su ritmo cardíaco se estabilizó en 75 latidos por minuto, y lo más sorprendente, empezó a mostrar conciencia y a responder a la estimulación suave. Pero la verdadera prueba de su recuperación aún estaba por llegar. Y el misterio de cómo un potrillo de apenas 2 meses había terminado solo, perdido en medio de una tormenta de nieve, estaba a punto de revelar una historia aún más extraordinaria que su propia supervivencia. Mientras Spirit seguía recuperándose de manera asombrosa, Jaque y la doctora Rodríguez enfrentaban una pregunta inquietante, que los llevaría al corazón de uno de los proyectos de conservación más resguardados de Montana. ¿Cómo es posible que un potrillo de 2 meses aparezca solo, a kilómetros de cualquier manada conocida, en la peor ventisca en décadas? La investigación comenzó al día siguiente, cuando la doctora Sarah Chen, del Prior Mountain Wild Horse Range, llegó a la clínica con noticias preocupantes. Desde que terminó la tormenta hemos estado realizando un censo de emergencia, explicó. 3 diferentes grupos familiares están reportando potrillos desaparecidos, nacidos tarde en la temporada, pero ninguno coincide con la descripción ni con la ubicación de Spirit. El examen de la doctora Chen reveló algo que profundizó aún más el misterio. Spirit tenía marcas primitivas distintivas, una franja dorsal oscura, rayas en forma de cebra en las patas y un sombreado en los hombros que indicaban un linaje genético raro. Estas marcas sugieren que proviene de una de nuestras líneas de sangre más valiosas, comentó la doctora Chen. Potrillos con esta herencia son increíblemente importantes para mantener la diversidad genética en las manadas salvajes. El gran giro en la investigación llegó de una fuente inesperada. Tom Viteorce, miembro de la Nación Crow y rastreador tradicional que colaboraba con la Oficina de Administración de Tierras, llegó a la clínica con información que lo cambió todo. Yo conozco a este potrillo, dijo en voz baja, mientras observaba a Spirit, que ya se sostenía de pie y bebía de un biberón. Es del grupo de Shadow Mountain, liderado por una yegua a la que llamamos Ghost Walker. Pero había un problema, esa manada había sido reubicada apenas 3 semanas antes. La revelación de Tom abrió una historia que nadie esperaba. El grupo de Shadow Mountain formaba parte de un corredor experimental de vida silvestre, diseñado para conectar poblaciones aisladas de mustangs y mejorar la diversidad genética. Durante la reubicación, que consistía en transportar a los caballos a pastizales invernales 200 millas al sur, Ghost Walker se había alterado gravemente, mostrando un comportamiento agresivo y desesperado. Se escapó del remolque durante una parada, explicó Tom. La seguimos durante días, pero desapareció en las montañas altas. Asumimos que se uniría a otra manada o regresaría a su territorio cuando el clima mejorara. La realidad, mucho más trágica,
se reveló poco a poco. Ghost Walker había regresado a su territorio original, pero estaba preñada durante esa reubicación llena de estrés. La combinación del transporte, el clima feroz y el terreno desconocido probablemente desencadenó un parto prematuro. Spirit seguramente nació durante la tormenta, concluyó la doctora Rodríguez. Y si Ghost Walker intentaba llegar a un refugio cuando la atrapó la ventisca, pudo haberse visto obligada a dejarlo atrás para salvar su propia vida. Thomas sintió con gesto sombrío. Las yeguas Mustang, en ocasiones, abandonan a sus crías y creen que la supervivencia es imposible. Es cruel, sí, pero es la manera en que la especie ha sobrevivido miles de años en este entorno salvaje. Las yeguas Mustang, en ocasiones, abandonan a sus crías recién nacidas cuando creen que la supervivencia es imposible. Es cruel, sí, pero es la forma en que la especie ha logrado sobrevivir por miles de años en este entorno salvaje. Jake sintió una profunda tristeza al comprender lo que había sucedido. Ghost Walker no había dejado a Spirit por elección, había tomado una decisión imposible, de esas que los animales salvajes enfrentan en medio de una ventisca mortal, sin refugio alguno. Dejó a su potrillo con la esperanza de sobrevivir, para tener otra cría en mejores circunstancias. Pero entonces, la historia de Tom dio un giro inesperado. Ayer encontramos a Ghost Walker, dijo con voz grave. Está viva, a unos 16 kilómetros de donde hallaste a Spirit. Ha estado llamando sin parar, los mismos sonidos desgarradores que hace una madre desesperada buscando a su cría perdida. La posibilidad de reunir a Spirit con su madre abrió un nuevo horizonte en su recuperación. Pero también planteó preguntas complejas sobre la gestión de los caballos salvajes, la preservación genética y la ética de la intervención humana en los procesos de selección natural. La doctora Chen comenzó a coordinar con funcionarios federales de vida silvestre para estudiar la posibilidad de una reunificación, mientras la doctora Rodríguez seguía vigilando el progreso médico de Spirit. Su recuperación había sido tan completa que no mostraba ninguna secuela de su experiencia cercana a la muerte. Mientras planificaban los siguientes pasos, todos comprendieron que lo que tenían entre manos era mucho más que un milagro médico. La supervivencia de Spirit había dejado al descubierto fallas en los protocolos de conservación, y despertaba dudas sobre cómo el cambio climático podría estar afectando las estrategias de supervivencia tradicionales de los Mustangs. La decisión sobre el futuro de Spirit requería equilibrar tres fuerzas: el conocimiento científico, la sabiduría ecológica ancestral, y el bienestar no solo de un potrillo, sino de toda una especie que lucha por sobrevivir en un mundo cambiante. La reunión entre Spirit y Ghost Walker se convertiría en uno de los momentos más documentados y emocionalmente poderosos en la historia moderna de la conservación de caballos salvajes. La doctora Chen, junto con autoridades de la BLM y rastreadores de la Nación Crow, organizaron lo que esperaban fuera una reintroducción exitosa bajo condiciones cuidadosamente controladas. Spirit había pasado ya 5 días en la clínica, y lo consideraban lo suficientemente fuerte para intentar el reencuentro. Sus signos vitales eran completamente normales, se alimentaba bien con biberones y, lo más importante, mostraba comportamientos naturales de potrillo, lo que demostraba que sus instintos salvajes seguían intactos a pesar de su traumático inicio. El lugar elegido fue un prado protegido en las montañas Prairie, lejos de caminos, pero accesible en caso de necesitar apoyo veterinario. Ghost Walker había sido localizada y estaba bajo monitoreo de personal de la BLM, que informaba que se encontraba sana, aunque mostraba claros signos de ansiedad y angustia por la separación. La expedición fue liderada por Tom Witte, cuyo conocimiento tradicional resultaba invaluable para comprender el comportamiento de los Mustangs. Debemos dejar que se encuentren de manera natural, explicó. Si forzamos la interacción, Ghost Walker podría rechazarlo, especialmente ahora que lleva impregnado el olor humano. La mañana del 21 de febrero, exactamente una semana después de que Jake encontrara a Spirit en la nieve, el grupo de reunión se congregó en el prado. La doctora Rodríguez había colocado en Spirit un pequeño dispositivo de monitoreo que registraría sus signos vitales y ubicación, asegurando que podrían intervenir si era necesario. Spirit fue colocado en un refugio portátil en un extremo del prado,
mientras Ghost Walker era liberada a Barlovento. Durante días, la yegua Mustang había estado llamando sin descanso, y aquel relincho desgarrador seguía resonando en las montañas. Lo que ocurrió a continuación desafió todas las expectativas, y conmovió hasta las lágrimas a profesionales de la vida silvestre con décadas de experiencia. A las 8:30 de la mañana, Ghost Walker apareció en el borde del prado, avanzando con cautela, pero con una clara determinación hacia el refugio donde esperaba Spirit. A unos 200 metros se detuvo, y lanzó un llamado largo, un sonido desgarrador que contenía toda la angustia de una madre que ha perdido a su hijo. La respuesta de Spirit fue inmediata e inconfundible. Aquel fue el primer relincho verdaderamente salvaje que emitía desde su rescate. Un grito de supervivencia y de reconocimiento que se expandió por el prado como una declaración de vida. Ghost Walker pasó del trote al galope, acortando la distancia con creciente urgencia. Cuando llegó hasta el refugio, comenzó un comportamiento que Tom había visto antes, pero jamás con esa intensidad. Ghost Walker inició un examen sistemático de Spirit. Lo olfateó de la cabeza a la cola, relinchando suavemente, hasta aceptar poco a poco que ese era, sin duda, su potrillo. Está buscando su olor original, debajo del contacto humano, explicó Tom en voz baja al grupo que observaba con lágrimas contenidas. Las yeguas Mustang pueden reconocer a sus crías por el olor, incluso semanas después de la separación. El momento de aceptación total llegó cuando Ghost Walker comenzó a acicalar a Spirit con su lengua, empezando en la frente y bajando lentamente por su cuello. Spirit, instintivamente, se pegó a su costado, adoptando la posición de amamantamiento que llevaba grabada en su genética. A pesar de haber pasado una semana alimentándose con biberón, la doctora Rodríguez monitoreaba a distancia los signos vitales del potrillo y quedó asombrada. Sus indicadores de estrés están bajando, informó. Su frecuencia cardíaca y su respiración están más estables ahora, junto a su madre, que en cualquier momento desde su rescate. Durante las horas siguientes, Ghost Walker lo fue guiando en comportamientos esenciales para reintegrarse a la vida salvaje. Le enseñó a reconocer señales de peligro, a encontrar agua y pastos adecuados, y lo más importante, le mostró las conductas sociales necesarias para sobrevivir dentro de una manada. Sin embargo, esta reunión también planteó nuevas preguntas sobre el futuro de Spirit. Las regulaciones de vida silvestre normalmente exigen que los animales rescatados sean devueltos a su entorno natural o llevados a santuarios. Pero el caso de Spirit era inédito, un potrillo salvaje que había estado clínicamente muerto y que ahora estaba sano y lleno de vida. La doctora Chen trabajó junto a funcionarios federales para diseñar una solución intermedia. Spirit y Ghost Walker serían trasladados a un territorio protegido, donde podrían vivir como caballos salvajes, pero al mismo tiempo permanecer accesibles para la investigación científica sobre los mecanismos de supervivencia al frío que el caso de Spirit había revelado. La reunión demostró que, a veces, los desafíos más complejos de la conservación pueden tener las soluciones más hermosas, aquellas que honran la vida individual y, al mismo tiempo, la supervivencia de toda una especie, impulsando el entendimiento de las adaptaciones más extraordinarias de la naturaleza. 3 años después. Aquel amanecer de febrero en que Jake Morrison encontró lo que parecía un potrillo muerto en la nieve había quedado grabado en la historia. Spirit se había transformado en un imponente semental Mustang, cuya historia seguía impactando la conservación de la vida silvestre, la medicina veterinaria y nuestra comprensión de las maravillas ocultas de la naturaleza. Con apenas 3 años, Spirit ya medía 1.47 metros a la cruz, 14.2 manos. Su pelaje bayo brillaba con salud, y sus marcas primitivas, la franja dorsal y las rayas en las patas, eran aún más pronunciadas, haciéndolo inconfundible entre las manadas de las montañas Prairie. Se había establecido como un joven semental fuerte e inteligente, con su propio pequeño grupo de yeguas. Pero el impacto de Spirit iba mucho más allá de su éxito personal. El estudio de caso que documentaba su supervivencia había revolucionado la medicina de emergencias equinas y los protocolos para tratar la hipotermia. La doctora Rodríguez y Jake habían elaborado un protocolo detallado, el protocolo Spirit,
que hoy es material estándar de entrenamiento en escuelas veterinarias de toda Norteamérica. Spirit nos demostró que los caballos poseen mecanismos de supervivencia al frío que jamás habíamos entendido, explicó la doctora Rodríguez en una conferencia en la Universidad Estatal de Colorado. Su caso permitió tratar con éxito a 12 caballos más en condiciones críticas de hipotermia, casos que antes se habrían considerado sin esperanza. La investigación científica inspirada en su historia reveló adaptaciones asombrosas en poblaciones de mustangs salvajes. Los estudios genéticos mostraron que ciertas líneas de sangre, especialmente las de zonas de gran altitud, habían desarrollado una tolerancia reforzada al frío, que les permitía sobrevivir a tormentas letales para caballos domésticos. Este hallazgo tuvo implicaciones enormes para el manejo de los mustangs en un mundo donde el cambio climático intensifica los eventos climáticos extremos. Las agencias federales actualizaron sus protocolos de emergencia, creando equipos de respuesta rápida con el conocimiento adquirido del caso Spirit para asistir a caballos salvajes en situaciones críticas. Jake Morrison, casi sin proponérselo, se había convertido en un experto reconocido en supervivencia equina al frío, asesorando a agencias de vida silvestre en todo el oeste de Estados Unidos. Su rancho ahora funcionaba como centro de rehabilitación para caballos salvajes afectados por tormentas extremas, con una tasa de éxito que se había elevado dramáticamente gracias a las técnicas aprendidas en la recuperación de Spirit. La tasa de recuperación en su rancho había mejorado drásticamente desde que implementaron las técnicas aprendidas gracias a Spirit. Spirit nos enseñó que lo que parece muerte puede ser, en realidad, el mecanismo de supervivencia más sofisticado de la naturaleza, reflexionó Jake durante un documental filmado en su rancho. Él cambió la manera en que enfrentamos los casos imposibles y nos recordó que la vida es mucho más resistente de lo que solemos creer. La reunión entre Spirit y Ghost Walker también influyó en la política federal sobre la reunificación de familias de caballos salvajes. Su reintegración exitosa dio lugar a nuevos protocolos que priorizan mantener a las familias unidas durante las reubicaciones y crearon procedimientos para reunir a los animales separados siempre que sea posible. Por su parte, Tom Witte colaboró con la doctora Chen para desarrollar un programa de conocimiento ecológico tradicional, que combinaba la sabiduría indígena sobre el comportamiento de los mustangs con la ciencia veterinaria moderna. Esta alianza mejoró los resultados en la gestión de caballos salvajes y abrió nuevas oportunidades de carrera para jóvenes indígenas interesados en la conservación de la vida silvestre. Pero quizá el legado más poderoso de Spirit fue la inspiración que brindó a personas enfrentando sus propios desafíos imposibles. Su historia apareció en medios nacionales, inspirando a millones que vieron en su supervivencia la prueba de que las situaciones más desesperadas a veces pueden tener desenlaces extraordinarios. Hospitales infantiles de todo el país adoptaron a Spirit como símbolo de resiliencia, usando su historia para ayudar a los pequeños pacientes a comprender que la recuperación tras el trauma es posible, incluso cuando todo parece perdido. Los estudiantes de veterinaria estudiaban su caso no solo por el conocimiento médico, sino por la lección más profunda, nunca rendirse ante la vida. En el tercer aniversario de su rescate, Jake volvió al mismo claro donde lo había encontrado, congelado en la nieve. El lugar ahora se veía sereno, cubierto por un manto blanco fresco, sin rastro alguno del drama de vida y muerte que ahí ocurrió. A lo lejos, pudo ver a la manada de Spirit pastando en una ladera azotada por el viento. El joven semental, ahora completamente salvaje, vivía la vida para la que su genética lo había preparado. Spirit había regresado de la muerte no solo para convertirse en un sobreviviente, sino en un maestro. Demostrando que, a veces, lo más roto puede sanar por completo, y que lo que parece un final, puede ser, en realidad, el comienzo de algo extraordinario. Su increíble viaje, de la aparente muerte a convertirse en líder de una manada salvaje, prueba que la naturaleza guarda mecanismos de supervivencia que aún estamos descubriendo. Y que lo que parece imposible, solo espera a alguien que se niegue a aceptar la derrota. Lo que comenzó como un hallazgo trágico en una ventisca de Montana se transformó en una historia que revolucionó la medicina veterinaria, cambió las políticas de conservación de vida silvestre e inspiró a millones de personas a nunca perder la esperanza. La historia de Spirit nos recuerda que la vida es mucho más resistente de lo que solemos imaginar. Que la combinación de conocimiento científico,
sabiduría ancestral y pura determinación puede vencer los retos más imposibles. La supervivencia de Spirit no salvó solo a un potrillo. Creó ondas expansivas que siguen salvando vidas y mejorando las oportunidades tanto de caballos salvajes como domésticos que enfrentan condiciones extremas. Su legado también subraya la inteligencia y adaptabilidad de los caballos salvajes de América, demostrando que estos magníficos animales han desarrollado estrategias de supervivencia que siguen asombrando a científicos y conservacionistas. Su historia se convirtió en un poderoso argumento para proteger a las poblaciones de mustangs y la diversidad genética que les permite prosperar en entornos hostiles.